San Juan de Dios o está bien? Sí. Cada vez que nosotros oramos por la Patagonia, no todos los días, porque el país es muy largo, muy extenso, así que a veces oramos por el norte, por el sur. Empezamos por San Martín de los Andes, seguimos por Villa Langostura, seguimos por Bariloche y así sucesivamente. Y varias de las iglesias de la Patagonia ya las conocemos, como Camarones, Río Gallegos, Río Turbio. Así que la Patagonia está en nuestro corazón, a pesar del frío, del viento y de la lluvia. Pero les quiero aclarar algo. Nosotros también teníamos sequía allí en Buenos Aires y orábamos al Señor que nos enviara la lluvia porque la necesitamos en el campo. Y evidentemente acá también era sumamente necesaria. Y el Señor prometió que iba a enviar la lluvia temprana y la tardía. Así que esta fue la lluvia tardía y vino en abundancia. Y damos gracias a Dios por la abundancia de la lluvia. Quiero que leamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 32. Lucas 24, comenzando con el versículo 13. Versículo 13 dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que Él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.
Este es un pasaje muy significativo porque nos enseña varias cosas. Ahora, cuando uno viene a estas comarcas, no sé si a ustedes les gusta hacer senderismo o caminar, ¿no? Y a mí particularmente me fascina. Ahora puedo caminar menos que antes, pero me gusta caminar. Y lo que nos trae esta porción de las Escrituras es el caminar con Dios. Aunque no lo tengamos presente, aunque no lo estemos sintiendo, por así decirlo, Él camina con nosotros. Dios, desde el comienzo de la creación, cuando Él dijo, dio toda su creación y vio que era bueno, pero Él tenía un especial amor por su creación, el hombre. Tal es así que se paseaba por el huerto con el hombre, hasta que el hombre cayó en pecado. Su deleite estaba en caminar con el hombre, por encima de la creación. Y eso lo tenemos que tener presente, nosotros como hijos de Dios, que Él desea que nosotros caminemos junto a Él. No solamente en nuestras devociones, que a veces las hacemos a las apuradas o no, en nuestras oraciones, en nuestra comunión en la iglesia, a veces venimos, otras veces no venimos, y pensamos que eso no es trascendente. Sí, para Dios es trascendente, porque Él anhela que nosotros caminemos con Él. Enoc caminó con Dios. Y era un ser mortal como nosotros. Y fue traspuesto. No vio la muerte. Dios se deleitaba con Enoc. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. A veces como creyentes estamos desorientados. ¿Cuántos hay que ante la adversidad, ante el dolor o los afanes de este siglo dejan de la comunión con Dios? O les da lo mismo participar de los símbolos un día domingo o venir. Se trata de intimidad con Dios. Cuando uno camina con otra persona, ¿uno está distante o cercano? Estamos cercanos. Y cuando caminamos con otra persona, ¿qué hacemos? Dialogamos. Estando cercanos de Dios, dialogamos con Él en oración y también seguimos su consejo. Porque dice Él, enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cuántas veces en nuestra adolescencia o nuestra juventud teníamos que tomar decisiones de qué estudiar, si casarnos, con quién casarnos? Y así sucesivamente. Y dice el salmista, te enseñaré el camino por donde debes andar. Nosotros nos conocimos en el trabajo. Accidentalmente no, porque fue el Señor que nos guió. Nos encontramos en una playa, porque yo había ido con mi familia, una semana de descanso de la facultad, etc. Y ella estaba de vacaciones. Ni ella sabía que yo iba, ni yo tampoco sabía que ella iba a estar. No nos habíamos comunicado estando en el mismo trabajo. Y ahí empezó una amistad que después se desarrolló como noviazgo. ¿Cuál fue la condición de ese noviazgo? Yo le dije con toda sinceridad que no me podía casar con alguien que no participara de mi misma fe. Ella venía de una
familia muy católica, practicante, un tío sacerdote, etcétera, etcétera. Y el Señor la fue llevando porque ella anhelaba una cercanía con Dios, no a través del rito, no las ceremonias, no el incienso, no las Ave María ni nada por el estilo. Ella decía, tiene que haber una forma más sencilla de llegar a Dios. Y como ella buscó a Dios, lo encontró. Nadie la forzó, nadie la obligó. El Señor llegó a su vida y ella aceptó a Cristo como Salvador y fue fiel hasta el día de hoy. Con su ministerio, con la familia, con la iglesia y poniendo el hombro, como cada uno de nosotros debe hacer con respecto a la iglesia y la obra del Señor. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Pero, ¿lo creemos o no lo creemos? O bueno, vamos a ver. A veces no tenemos esa firmeza, esa convicción de confiar en el Señor plenamente, en todas sus promesas y en todos sus propósitos para nuestra vida. Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A veces andamos a tiendas, ¿no es cierto? No sabemos qué hacer, pero debemos buscar la guía de Dios, aún en decisiones prácticas para la vida. Cosas que debemos resolver, se las podemos encomendar al Señor, que Él nos guíe. Y Él siempre, siempre nos va a guiar para las decisiones que debamos tomar. En Deuteronomio 6:6, no lo vamos a leer, nos dice que debemos meditar en los mandamientos que Jehová le había dado al pueblo, en sus mandamientos, meditar y transmitirlo a nuestros hijos y también seguir esos mandamientos. ¿Eso qué quiere decir? Meditar en la palabra de Dios, seguir lo que la palabra de Dios nos dice frente a cualquier circunstancia. Dios tiene una respuesta en su palabra y saber que Él siempre nos va a guiar y nos va a bendecir. Yo siempre le recuerdo de eso de caminar juntos. Una preciosa mañana de abril, allí en Buenos Aires, íbamos de casa a la iglesia a celebrar el Domingo de Resurrección. Día precioso, sol brillando, rocío sobre la hierba. Y ahí íbamos, mi papá y yo, meditando en lo que íbamos a celebrar esa mañana. A tal punto impactó esa conversación en mi corazón que hasta el día de hoy no me puedo olvidar. Íbamos con esa alegría de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, gozándonos en el día que el Señor nos estaba dando para poder ir a adorar. ¿Cómo perdernos la cena del Señor? Cuando el Señor dice, cuando Él establece la cena para recordación, dice, ¿cuánto he deseado celebrar esta Pascua? Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Él busca que nosotros le adoremos, le recordemos y celebremos. ¿Cómo? A través de los símbolos. ¿Cómo? Reunidos como iglesia. Y no si tenemos ganas, si tenemos sueños, si estamos cansados, si estamos tristes, porque Él es el Señor de nuestra vida. Y Él quiere que nosotros le honremos, le alabemos, le adoremos
de todo corazón, sin depender de nuestras emociones, queridos. Las emociones nos sirven como guía para nuestra fe, para nuestro andar cristiano y para nuestro trabajar cristiano, sino que Él quiere que nosotros entreguemos el todo de nuestras vidas. Los dos discípulos iban como a Emaús, como entristecidos. ¿Por qué? Porque no habían entendido todavía la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y era necesario que Cristo se acercara a ellos para disipar su duda. Así como se tuvo que acercar el día que Tomás estaba reunido con los demás apóstoles, una semana después. ¿Por qué? Porque él dijo, si no tocare, si no viere, no creeré. Y el Señor nos tiene que decir, Tomás, dulcemente, pon aquí tu mano, toca mi costado y cree, no seas incrédulo. Y el Señor, ¿qué hace? Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero hay que creer sin dudar, no irracionalmente, sino creyendo en lo que dice la palabra de Dios. Y si tenemos a veces alguna duda o tenemos alguna tristeza, sepamos que el Señor ministra a cada uno según su necesidad, según su condición, según su preocupación también. Tenemos preocupación, sí tenemos. ¿Tenemos incertidumbres acerca del futuro? Sí las tenemos. Pero Él siempre va a ministrar a nuestras necesidades. De pronto Jesús mismo se acerca a ellos. Ellos todavía no se habían dado cuenta que era Él porque sus ojos estaban cerrados. Nosotros debemos pedir al Señor que Él abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento acerca de lo que es la vida cristiana. Una vida consecuente, una vida pareja con respecto a nuestra fe y nuestro andar diario. No con vaivenes, no como el pueblo de Israel que a veces seguía a Jehová y otras veces seguía a los Baales. Y el Señor les tiene que decir, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguid a Baal. Y si yo soy Dios, seguidme a mí. ¿No? Entonces no tenemos que estar dubitativos, si vale la pena esforzarnos, si vale la pena seguir la vida cristiana a pie juntillas, como lo establece la palabra de Dios. Porque realmente, después de años, como la hermana que se crió en el Evangelio, nosotros también nos hemos criado en el Evangelio desde la cuna. Y cuando uno mira para atrás, y con 81 años, digo, vale la pena. No nos arrepentimos de los sacrificios que hemos hecho. Para el Señor, no para nadie, sino para el Señor. Y cuando el Señor indica, el Señor llama, el Señor habla, no tenemos que responder con excusas. ¿Se acuerda cuando el Señor llamó a Moisés en la zarza? Le vino con todo tipo de excusas. No me van a escuchar. ¿Quién soy yo? Soy tardo en el habla. Y el Señor le quitó todas las dudas. Le quitó todas las dudas. A veces podemos tener dudas sobre ciertos temas, pero el Señor va a contestarnos a través de ¿qué? De su palabra, no de una visión en la noche. Nuestro caminar con Dios comienza con nuestra conversión. Y Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero
ellos tuvieron que tener la prueba física para creer, nosotros no. Por eso somos bienaventurados. Ellos recién cuando Jesús le explica las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese. Recién cuando, estando en casa de ellos, tomó el pan y lo partió y conoció. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos el pan en la cena? ¿Es algo mecánico? No. Sentimos la presencia del Señor en nuestros corazones, en la solemnidad de esa hora, de esa comunión, participando de una misma fe, un mismo bautismo, y la presencia del Señor en medio nuestro, porque Él, a través de su Santo Espíritu, se pasea en medio de su pueblo y mira nuestro corazón. Y ese pan, que es pan nada más, pero ese acto de participar de ese pan, como aquellos discípulos en aquella hora, debe movernos a una verdadera adoración, sabiendo a quién estamos honrando, el precio de nuestra salvación y las bendiciones tremendas que tenemos en Cristo Jesús y el futuro que nos espera, que no podemos imaginarnos qué va a ser esa gloria eterna. Nosotros transformados a semejanza de Él, los muertos en Cristo resucitando primero cuando venga, nosotros los que hayamos quedado seremos transformados como Él, no igual a Él, sino como Él, y estaremos con Él reinando para siempre, reinando, porque somos coherederos con Cristo en la eternidad. ¿Cómo no venir a tomar de ese pan y tomar de esa copa? ¿Qué pasó cuando sus ojos fueron abiertos? El Señor se va de su presencia y ellos quedan, deciden volver a Jerusalén y comentar todas estas cosas que habían sucedido. ¿Y cuál fue el resultado de ese caminar con Cristo? Sus ojos fueron abiertos, entendieron que Él había resucitado, que se había cumplido todas las profecías, y que se fue la tristeza. Querido, cuando el Señor viene a nuestra vida, ¿no? Cuando estamos entristecidos, sí, entristecidos, por cosas que nos pasan. A veces desalentados, porque predicamos el Evangelio y a la gente dura de corazón les cuesta entender el Evangelio, pero hay que perseverar y no desalentarnos. Miren, en Europa hay misioneros que quieren establecer iglesias en Noruega, en Suecia, esos países sumamente ricos, tienen todo resuelto, etcétera, etcétera. Se alegran si se juntan 5 o 6 los domingos en una casa. Nosotros hemos visto en una calle de Ámsterdam un par de mujeres con una mesita tratando de repartir folletos. Nadie quería aceptarlo, solamente nosotros nos acercamos a Él. La incredulidad desalienta cuando hablamos y oramos por personas que no responden al llamado. Pero nosotros somos llamados nada más que a predicar. Los resultados los da el Señor a través de sus santos espíritus. Si nosotros fuimos fieles, como dijo el apóstol Pablo, libre soy de la sangre de estos, porque todo lo he llenado del Evangelio. Y entonces nos consuela saber de que nosotros estamos cumpliendo aquí, en este lugar, con el propósito que Dios ha establecido
de que prediquemos el Evangelio. Así que no hay que desalentarse. Ahora, ¿cómo caminar con Dios? Debemos escudriñar las Escrituras. Pero no vale leer de corrido todo un capítulo, porque ese es el método, o un devocional, sino entender esas Escrituras, meditarlas e internalizarlas en nuestro corazón. Buscar el rostro de Dios a través de la oración en todo momento. Vamos a ir a la cena del Señor, oramos por la cena del Señor. Vamos a hacer un viaje, Señor, misericordia de viaje. Un enfermo y todos estos motivos que ustedes pusieron delante del Señor, buscando su rostro. Y siempre terminando de acuerdo a tu voluntad, no la mía. Porque así fue lo que hizo el Señor, oró al Padre. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si el Señor, creador de los cielos y la tierra, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, la del Padre, cuánto más nosotros debemos pedir de esa manera. Meditar en la palabra, buscar su guía y su dirección a través de su Santo Espíritu, descansar en Él. ¿Saben lo que es descansar el alma y la mente? Confiando plenamente en el Señor. Dejarle a Él, como dice Pedro, poniendo todas nuestras cuitas a los pies de Cristo. Y entonces descansar, Señor, ya te lo he pedido, hay que esperar que Él obre, descansar en Él. Tenemos que aprender a descansar en Él. Por supuesto, congregarnos, indiscutible, compartiendo nuestra fe, nuestras experiencias, como lo hemos hecho en esta hora. Qué hermoso que es saber lo que a cada uno le pasa en su vida o las necesidades que tiene de oración y compartirlas. ¿Dónde? ¿Encerrados en nuestra casa? Más bien en la iglesia, donde todos estamos congregados. Y nuestra pregunta en esta noche es, ¿cómo es nuestro caminar con Dios? Damos 2 pasos adelante y uno atrás, nos equivocamos de camino, nos cuestionamos, nos cansamos, nos preguntamos si vale la pena o no vale la pena, si vale la pena levantarnos temprano, si es el culto. Nosotros tenemos el culto a la mañana, de la cena a las 9, así que hay que levantarse temprano, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces hay jóvenes que no vienen a la cena. El domingo que viene digo, ¿qué te pasó? Y me quedé viendo una película hasta tarde y no me pude levantar. Qué bien. Y digo, bueno, mejor que rompas el televisor. ¿No? Son honestos cuando contestan, No es que uno faltó la vez pasada como 3 domingos seguidos y un hermano habló sobre las promesas, ¿no? Digo yo, ya te perdiste 3 promesas por haber faltado los 3 domingos. Porque ese no es el sentir de la vida cristiana. O estamos de lleno o no estamos de lleno en la vida cristiana. Esa flojera, como dicen en el campo, esa flojera, ¿no es cierto? No nos conduce a una vida consagrada y una vida productiva para el Señor, sino que estamos caminando por la orilla.
¿Se acuerdan de esa escena cuando el Señor había estado hablando con la gente y viene y le dice a Pedro que echara la red mar adentro? Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Y qué le dice el Señor? Boga, rema mar adentro, rema. Y ahí estaba la pesca milagrosa. Las redes se rompían, las barcas se hundían. ¿Qué había pasado? Habían estado pescando sin el Señor. Y cuando vino el Señor, vino la abundancia. Bueno, muchos creyentes están en la orillita. No se adentran por los caminos de la fe. No se aventuran por los caminos de la fe. Y cuando terminó esa pesca milagrosa, el Señor le dijo: Simón, yo os haré pescadores de hombres. Que nosotros también podamos caminar cerca del Señor, abrir nuestros ojos, sentir su presencia y ser consecuentes con la profesión que hemos hecho de seguir a Cristo, porque que nosotros hemos hecho al confiar en Él y aceptarle como nuestro Salvador, y yo te seguiré. Que podamos caminar con Él cada día y confiar en todas sus promesas que tiene para todos aquellos que hemos confiado en Él. Que el Señor nos bendiga.